Bienvenidos al laboratorio número 6 de Ingeniería de Plantas. Este corresponde a ruido industrial. Durante este laboratorio vamos a identificar las fuentes sonoras, los niveles de exposición de los operadores y a partir de estos datos vamos a determinar la dosificación de ruido. Esto para proceder a un plan de acción, ya sea reducir las fuentes sonoras o agregar equipo de protección a los operarios. Comenzamos el laboratorio familiarizándonos con algunos conceptos. Ruido. La exposición al ruido es un problema común de salud, ya que una exposición crónica es la que causa daño. Una sola exposición aguda puede causar daño permanente, y en este sentido el ruido es un problema de salud. Es por ello que en algunos casos se les debe proporcionar a todos los operarios equipo de protección. Decibeles. Se ha diseñado una unidad de medida llamada decibel. Esta mide la intensidad de la presión del sonido. Es una relación logarítmica con la intensidad de presión real, y así la escala se reduce conforme el sonido se hace más fuerte, hasta que los intervalos superiores es solo una medida burda de la intensidad de presión real. Pero esto es apropiado porque el oído humano solo percibe diferencias gruesas cuando el sonido se hace muy potente. Normas de ruido de la OSHA. OSHA nos proporciona ciertas normas y unas tablas del límite de exposición permitido para ruido. En la tabla 9.2 podemos ver el nivel sonoro con su respectivo tiempo de duración de referencia en horas. Para interpretar esta tabla debemos saber que el tiempo de duración de referencia usualmente es el de la jornada laboral y que los niveles sonoros se dice que comienzan a ser perjudiciales para la salud de 85 decibeles en adelante. Podemos ver entre los valores de la tabla que para el nivel sonoro de 80 decibeles tiene un tiempo de duración de referencia igual a 32 horas, lo que significa que este nivel sonoro realmente no es tan perjudicial para la salud y se puede mantener este nivel por esas 32 horas que indica en la tabla. Por otro lado, si vemos un nivel más alto, por ejemplo, el de 130, nos indica que se puede estar expuesto a ese nivel un total de 0.031 horas. Entonces sabemos que ese nivel ya es perjudicial para la salud. Entonces, a los operadores que estén expuestos a niveles altos, hay que proporcionarles material de protección o mejor corregir ese nivel sonoro al que están expuestos. Ahora vamos a ver los casos en los que se les debe proporcionar protección y conservación del oído a los operarios. El caso 1 sería siempre que la exposición sea mayor al límite de exposición permitido. El siguiente caso sería siempre que la exposición sea mayor al nivel de acción de 85 decibeles y el trabajador haya sufrido un cambio considerable en el umbral permanente. Siendo cualquiera de estos dos casos, se les debe proporcionar entonces equipo de protección y conservación del oído a los trabajadores. Cálculos. Vamos a conocer ahora la fórmula para identificar la intensidad de ruido en decibeles. Como mencionamos antes, la intensidad de ruido es en una base logarítmica, donde se tiene intensidad de sonido en watts por metro cuadrado y una intensidad de referencia de 10 a 12 watts por metro cuadrado.
Otra fórmula que estaremos usando en el laboratorio es para calcular la dosificación de ruido. La dosificación es el indicador porcentual de exposición a los ruidos durante un tiempo determinado, donde C es el tiempo de exposición bajo los efectos de un nivel de ruido específico y T es el tiempo de exposición permitido de un nivel de ruido específico según las normas OSHA. La última fórmula que debemos conocer es la del tiempo de exposición en horas. Esta fórmula se utiliza en caso de no tener las tablas o que no se especifique un tiempo de exposición para una intensidad de ruido en específico. Como vemos, el único dato que hay que sustituir es el de la intensidad de ruido en decibeles. Caso 1. Suponga que la exposición al ruido en una estación de trabajo se debe básicamente a 4 fuentes, como sigue. Máquina A, que produce 86 decibeles, máquina B con 86 decibeles, máquina C con 82 decibeles y máquina D con 78 decibeles. Primero vamos a trabajar las máquinas A y B. El paso 1 sería obtener las diferencias en decibeles de estas dos máquinas. Recordamos que la máquina A tiene 86 decibeles y la máquina B tiene 86 decibeles. Por lo tanto, la diferencia va a ser igual a 0. Con este dato, revisamos la tabla que nos proporciona OSHA. Vamos a la fila donde se encuentra la diferencia entre dos niveles, que sería igual a 0, y encontramos la cantidad para agregar al nivel mayor. Esto es para obtener la suma de decibeles. Por lo tanto, vemos que se debe agregar 3. Sería al nivel mayor 86 más 3, un total de 89 decibeles. Ahora añadimos la máquina C. Recordamos que en la anterior nos dio un resultado de 89 y la máquina C tiene 82 decibeles. Entonces procedemos a obtener la diferencia, siendo esto un total de 7. Buscamos este número en la tabla y vemos que la cantidad para agregar es de 0.8. Por lo tanto, agregamos esto al nivel mayor. 89 más 0.8 nos da un total de 89.8 decibeles. Por último, añadimos la máquina D. Al principio se nos indica que la máquina D tiene un total de 78 decibeles. Y anteriormente la suma llevábamos un total de 89.8. Sacamos la diferencia y nos da 11.8, lo aproximamos a 12 y buscamos este valor en la tabla. Podemos ver que la cantidad a sumar es de 0.2. Esto siempre se le suma a la cantidad más alta. En este caso sería 89.8 más el valor de la tabla 0.2 nos da un total de 90 decibeles. Entonces, la suma de intensidad de sonido de las 4 máquinas es igual a 90 decibeles. Caso 2. La lectura de ruido muestra que la exposición del trabajador en una planta es como sigue. De 8 a 10 am tiene una exposición de 90 decibeles. De 10 a 11 am tiene una exposición de 95 decibeles. De 11 am a 12:30 pm tiene una exposición de 75 decibeles. De 12:30 pm a 1:30 pm tiene una exposición de 85 decibeles. De 1:30 pm a 2 pm tiene una exposición de 95 decibeles
Y por último, de 2 pm a 4 pm tiene una exposición de 90 decibeles. Recordemos que los niveles se consideran perjudiciales de 85 decibeles en adelante. Primero vamos a sumar la duración del ruido de cada nivel. Vamos a identificar primero las exposiciones de ruido a 90 decibeles. Tenemos una de 8 a 10 y tenemos otra de 12 a 4. Por lo tanto, a nivel de ruido de 90 decibeles tenemos un total de 4 horas. Seguimos con la exposición a 95 decibeles. Tenemos de 10 a 11 y de 1 a 30 a 2. Por lo tanto, tenemos a nivel de ruido de 95 decibeles un total de 1.5 horas. Seguimos con 75 decibeles. Vemos que tenemos de 11 a 12:30. Por lo tanto, serían un total de 1.5 horas a nivel de ruido de 75 decibeles. Por último, vemos que para 85 decibeles tenemos de 12:30 a 1:30. Siendo esto a nivel de ruido de 85 decibeles, 1 hora. En total tenemos 8 horas y debemos calcular la exposición que tiene este trabajador. Para calcular la dosificación tomamos como referencia las normas de ruido de la OSHA. Para un nivel de 85 tenemos un tiempo de duración de referencia de 16 horas. Para un nivel de 90 tenemos un tiempo de duración de referencia de 8 horas y para un nivel de 95 tenemos un tiempo de duración de referencia de 4 horas. Estos datos los vamos a comparar con las exposiciones que realmente tiene el trabajador. La dosificación es un porcentaje y se calcula de la siguiente forma. Ya conocemos entonces las horas reales a las que está expuesta el trabajador y las horas que recomiendan las normas OSHA. Entonces, hacemos una sumatoria de esto de la siguiente manera. En el numerador ubicamos las horas reales y en el denominador las horas que recomienda la OSHA. Entonces vemos que para un nivel de 90 decibeles tenemos 4 horas reales y 8 horas que recomienda la OSHA. Para un nivel de 95 tenemos 1.5 horas reales dividido 4 horas que recomienda la OSHA. Y para el nivel de 85 tenemos 1 hora dividido 16 horas que recomienda la OSHA. Esto da un total de 93.75%. Dado que 93.75% es menor que 100%, el límite de exposición permitido no se excede. Sin embargo, como esta cifra es superior a 50%, el nivel de acción de 85 decibeles durante el periodo de 8 horas sí se supera. En este caso se recomienda que al trabajador se le proporcione equipo de protección. Caso 3. En la empresa Fabritex, los empleados se han quejado del ruido que se genera a causa de la maquinaria empleada por dicha empresa, razón por la cual los empleados desean que se tomen cartas en el asunto, a fin de mejorar las condiciones actuales en que se encuentran. Actualmente la empresa ha decidido contratarlo a usted como ingeniero industrial para que se haga cargo de realizar dicho estudio y pueda darle a la empresa las recomendaciones pertinentes. La empresa nos brinda una tabla donde se encuentran los niveles de ruido que presenta en los diferentes puestos de trabajo. Vemos que en las áreas de trabajo, comenzando con el telar mecánico, tiene un ruido de 102 decibeles, máquinas de coser con 98 decibeles, prensa para forrado
de 101 decibeles, prensa eléctrica con 96 decibeles, parchadora textil con 106 decibeles, ensambladora automática con 84 decibeles, hiladoras con 90 decibeles y la oficina con 65 decibeles. Ahora lo que nos interesa es saber el tiempo al que están expuestos a este nivel de ruido. Para el área de producción es necesario determinar el tiempo de exposición permitido para el gerente de planta, que realiza un recorrido de la siguiente manera. Como podemos observar en este caso, el análisis que se hace es sobre el recorrido que realiza el gerente de planta. Dice que va en el telar mecánico un total de 0.50 horas. Luego pasa por las máquinas de coser 1.25 horas. Sigue en el área de prensa para forrado 2.45 horas. Sigue en prensa eléctrica 0.25 horas. Luego en parchadora textil 0.45 horas. Continúa en el área de ensambladora automática con 3.20 horas y aquí indica que en hiladoras tiene un supervisor toda la jornada. El resto de la jornada, que acostumbra a ser de 12 horas, el gerente se ocupa en oficina. Se le pide realizar un diagnóstico Continuamos analizando el puesto del trabajo del gerente de plantas. En las áreas de oficina y de la ensambladora automática no es necesario realizar el cálculo de la dosificación del ruido, debido a que el número de decibeles obtenidos es despreciable. Además, hay que recordar que en una de las estaciones el gerente tiene alguien encargado, por lo tanto no se agrega esto al análisis de este puesto. Tenemos entonces la estación del telar mecánico con el ruido que ya hemos indicado anteriormente, y esto comparado con lo permitido en tiempo según las normas OSHA. Así se detalla también cada una de las estaciones con las que sí se va a trabajar y se va a analizar el puesto del gerente. De manera que el cálculo de la dosificación del ruido en la planta textil Fabri-Tex para el gerente de planta puede ser: recordemos que el porcentaje de dosificación se calcula con el numerador sustituyéndolo por las horas reales y el denominador sustituyéndole por las horas recomendadas por la OSHA. Así se hace una sumatoria y luego se hace una multiplicación por 100. Entonces, en la primera tenemos el telar mecánico con 102 decibeles, sus horas reales y sus horas recomendadas. Luego tenemos las máquinas de coser, la prensa eléctrica y por último la parchadora textil. De esta manera podemos determinar que la dosificación que obtiene el gerente es de 284.39%. Por último, concluimos. Dado este resultado de 284.39, es importante recomendarle al gerente que utilice equipo de protección personal cuando visite o supervise cada uno de los departamentos de la planta de producción. Además, al observar que en la mayoría de las áreas de producción se produce una presión sonora por arriba de los 90 decibeles, es necesario que la empresa realice una evaluación seria de las máquinas, los planes de mantenimiento, así como el aislamiento de ciertos equipos para minimizar el impacto sonoro en el ambiente. Los operarios que pasan más de las 8 horas arriba de los 90 decibeles deben de contar con equipo de aislamiento, atenuación del medio y o protección personal.
Al supervisor del área de hiladoras debe proveerle equipo de protección, pues su dosis de exposición es continua. Terminamos este laboratorio recalcando la importancia de realizar análisis de ruido industrial. Esto para brindarles a los trabajadores un ambiente sano y seguro. Eso sería todo por hoy.